Si hay algo que toda máquina de guerra necesita, es dinero. Rusia lo sabe muy bien. El dinero de la industria petrolera y gasífera durante la invasión a Ucrania ha sido por mucho tiempo lo único que mantiene abastecidas a sus tropas. Además de evitar que Rusia misma caiga en una catástrofe económica, si Rusia sabe lo importantes que son sus productos energéticos, puedes apostar que Ucrania también lo sabe. Durante meses, Ucrania ha estado abriendo brechas en el refinado y transporte de petróleo ruso. Ahora ha puesto su atención en el salvavidas del gas natural licuado, o gas natural licuado de Rusia. Ucrania ha destruido gran parte de ese salvavidas, acercando la maquinaria de guerra de Vladimir Putin a detenerse por completo. Algo común en 2025, Ucrania envió recientemente drones de largo alcance a territorio ruso para dañar recursos clave para la invasión de Putin. El Servicio de Seguridad de Ucrania, realizó la operación esta vez. El 5 de diciembre, el Servicio de Seguridad de Ucrania dirigió drones a Krasnodar Krai, Rusia. Al llegar, los drones fueron al puerto marítimo de Tiembryuk, según Shipnext. Ese puerto, que desemboca en el mar de Azov, es cada vez más importante para Rusia, para enviar más carga a clientes internacionales. El medio describe a Tiembryuk como un puerto internacional en desarrollo, libre de hielo en invierno. Esto lo hace una gallina de los huevos de oro para Rusia, que suele enfrentar el congelamiento de sus puertos en invierno. Tiembryuk procesa unos 580 barcos al año, moviendo 1 millón de toneladas de carga hacia y desde Rusia. Las cifras crecerán conforme Tiembryuk se desarrolle, haciendo del puerto un objetivo militar para Ucrania. Entre la carga que se envía desde Tiembryuk está el gas natural licuado que mencionamos en la introducción del video. Seguro puedes deducir el destino de los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania por eso, y estarías en lo correcto. Los tanques de almacenamiento de gas natural licuado en el puerto eran el objetivo del Servicio de Seguridad de Ucrania y de sus drones. Lograron impactos directos consecutivos. El daño a Rusia fue enorme, según el Estado Mayor General de Ucrania en una publicación de Telegram del 8 de diciembre sobre el ataque. El Estado Mayor General informó los resultados del ataque con drones del 5 de diciembre de 2025 en el puerto de Tiembryuk, Krai de Krasnodar, Rusia, usado para abastecer al ejército de ocupación ruso. Se confirmó en su informe la destrucción de 20 tanques equivalentes al 70% del total. El Kiev Independiente informó que drones ucranianos atacaron la plataforma de carga de gas natural licuado del puerto, donde hay más de 24 tanques ferroviarios. Para cuando se emitió el informe del Estado Mayor, el incendio causado por los drones del Servicio de Seguridad de Ucrania se había extendido a casi 1.000 metros cuadrados o más de 10.700 pies cuadrados del puerto. Puede que notes algo interesante sobre las fechas que acabamos de compartir. El Servicio de Seguridad de Ucrania atacó Tiembryuk el 5 de diciembre. El informe de seguimiento no llegó sino hasta 3 días después. Y ese informe afirma que no solo los drones alcanzaron su objetivo con éxito, sino que el incendio que provocaron sigue ardiendo. Rusia tuvo 72 horas para apagar el incendio en uno de sus pocos puertos libres de hielo, pero no lo logró. Un incendio tan intenso puede asegurar que el puerto no tenga que preocuparse por el hielo a medida que avanzamos en diciembre, pero eso será de poco consuelo para Rusia. Por cada hora que sigue el incendio, se pierde más gas natural licuado. Si Rusia no se cuida, el daño del ataque inicial del Servicio de Seguridad de Ucrania podría crecer. ¿Hasta dónde? Aún quedan áreas en Tiembryuk que pueden arder, por lo que el incendio activo podría prender más tanques e instalaciones. A menos que Rusia lo controle, eso no ocurrirá pronto. Según el informe del 9 de diciembre de The Kiev Independent sobre el ataque del Servicio de Seguridad de Ucrania, el medio dice que cada uno de los tanques de almacenamiento en el puerto puede contener alrededor de 200 metros cúbicos de gas. Rusia perdió 4.000 metros cúbicos de uno de sus productos más valiosos por un solo ataque con dron. Por supuesto, no es solo el gas natural licuado ardiendo lo que representa un problema. Los tanques de gas fueron destruidos, por lo que Rusia necesitará semanas o meses para repararlos, con altos costos. Así que cuando Ucrania dice que acaba de destruir el 70% de la capacidad del puerto de Tiembryuk, eso significa que el 70% de la capacidad del puerto no se va a restaurar en mucho tiempo. Si una terminal que procesa 40.000 toneladas de gas natural licuado al año pierde el 70% de su capacidad, miles de toneladas no llegarán a su destino. Por el futuro previsible, Rusia tendrá clientes de gas natural licuado esperando. Los retrasos en las entregas son inevitables. Rusia tampoco está más cerca de controlar el incendio en el puerto marítimo, incluso después de 3 días de intentarlo.
Un video de 20 segundos del incendio, compartido por el Kiev Independiente, muestra que sigue siendo lo suficientemente grande como para ser visible desde departamentos que están a una gran distancia, más allá del propio incendio. El sonido del incendio en el puerto es tan fuerte que se escucha en la grabación. Unos pocos bomberos con mangueras no van a poder controlar un incendio de este tamaño. Rusia podría tener que esperar a que el fuego consuma todo el combustible. Luego, el puerto de Tiembryuk podría quedar casi irrecuperable tras sufrir graves daños. Ucrania se enorgullece de lo logrado el 5 de diciembre, pero no quiere revelar cómo realizó el ataque. La información proviene de una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania, que habló con Kiev Independent el 9 de diciembre. Esa fuente solo indica que la Unidad de Operaciones Especiales Alfa de Ucrania realizó el ataque con drones al puerto marítimo, y que su objetivo eran las instalaciones de Mactren NAFTA, empresa dedicada al transbordo de gas natural licuado. La unidad Alfa ha estado muy activa en la guerra y suele participar en los ataques más destacados de Ucrania. El 8 de diciembre, Euromaidan Press informó que esta unidad destruyó un helicóptero ruso Mi-26 en junio. De nuevo, la unidad utilizó drones, esta vez equipados con cámaras térmicas, para llevar a cabo el ataque, en el que también logró destruir parte de una unidad de defensa aérea S-400. Cuando Ucrania requiere un ataque complejo, llama a la unidad Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania, que el 5 de diciembre demostró su eficacia, provocando un incendio masivo y destruyendo parte del valioso gas natural licuado de Rusia, así como los tanques de almacenamiento que forman parte de la cadena de suministro necesaria para vender ese gas natural licuado. Habría sido un logro suficientemente grande para Ucrania en cualquier otra noche. Pero parece que Ucrania decidió ir a lo grande el 5 de diciembre. United 24 Media revela que, aunque el ataque a Tiembryuk acaparó todos los titulares, estos días había varios otros objetivos en la mira de Ucrania. En Donetsk, drones ucranianos destruyeron una instalación de almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados rusos en un ataque diseñado para debilitar las capacidades aéreas de los ocupantes. No se sabe si ese almacén tenía drones vista en primera persona usados por fuerzas rusas o drones Shahed lanzados desde Donetsk a ciudades ucranianas. De cualquier manera, una instalación de almacenamiento menos significa que menos ucranianos mueren por drones rusos. Simakin, en la región ocupada temporalmente de Luhansk, también fue objetivo allí. Las fuerzas ucranianas atacaron un depósito de lubricantes y combustible, eliminando suministros usados por Rusia en el frente. En Donetsk, Ucrania destruyó un sistema Pantsir S-1 y un grupo móvil de fuego. El objetivo es debilitar los ataques de Rusia en la región, algo necesario. Las fuerzas rusas continúan asaltando la asediada ciudad de Pokrovsk y no muestran señales de detenerse. 2 ataques en Donetsk en una noche puede dar a Ucrania unos días extra para eliminar soldados rusos en Pokrovsk antes de una retirada total. Y el resto de Rusia tampoco estuvo a salvo el 5 de diciembre. United 24 Media informó ese día que Ucrania realizó un exitoso ataque de largo alcance a una refinería de petróleo en la región rusa de Sizrun. El medio informa que el ataque ocurrió pocas horas después del ataque al puerto de Tiembryuk. El objetivo fue una planta capaz de procesar hasta 89 millones de toneladas de crudo al año. Ese petróleo se transforma en gasolina, diésel y combustible para aviones de uso nacional. También se envía a soldados rusos en Ucrania y a clientes en otros países. Residentes de Tizran reportaron entre 5 y 7 explosiones alrededor de las 2 a.m. y vieron bengalas en la refinería después. Resulta que los tanques de gas natural licuado destruidos en Tiembryuk fueron solo algunos de los muchos objetivos que Ucrania atacó el 5 de diciembre, pero de toda esta serie de ataques es ese ataque al puerto marítimo el que causará más daño a Rusia por varias razones. La primera razón se relaciona con la estrategia a largo plazo en desarrollo de Ucrania durante gran parte de la segunda mitad de 2025. Ucrania ha estado atacando las refinerías de petróleo de Rusia con drones. Eso, por sí solo, no es nada nuevo. Ucrania ataca refinerías desde al menos 2024. Lo novedoso fue que Ucrania atacó repetidamente las mismas refinerías en rápida sucesión, para dejarlas fuera de servicio por más tiempo que nunca antes. Kapler comenta que la estrategia de Ucrania evolucionó de causar daños aislados a generar una interrupción constante. La estrategia de Ucrania para atacar refinerías ha cambiado mucho. Antes los ataques eran esporádicos y buscaban causar daños. Ahora son constantes para impedir la estabilización de las refinerías. El medio dice que la falta de estabilización ya ha tenido un efecto claro en Rusia. A finales de octubre, Ucrania había atacado casi la mitad de las 38 principales refinerías de Rusia, según Chatham House. Aunque estos ataques no garantizan la victoria de Ucrania, sí aumentan la presión interna de varias maneras. El cierre de las refinerías de petróleo significa que Rusia tiene menos combustible para vender.
tanto a sus clientes internacionales como a su propia gente. Para estos últimos, la escasez de gasolina se ha vuelto una característica habitual de la vida. El hecho de que Rusia venda menos petróleo también significa que no está obteniendo el dinero que necesita para alimentar la maquinaria de guerra de Putin. Sin mencionar cómo la escasez de gasolina, diésel y combustible para aviones podría afectar la capacidad de la maquinaria de guerra. Recuerda este punto del dinero, lo retomaremos después. Tras el éxito atacando refinerías rusas, Ucrania ha evolucionado su estrategia de largo alcance. Todavía sigue atacando las refinerías, como acabas de aprender. Sin embargo, otros objetivos relacionados con la energía ahora están nuevamente en la agenda. Kapler destaca que recientemente Ucrania ha atacado tanto en Rusia como en territorio ucraniano ocupado. Han atacado varios puertos del Mar Negro y de Azov, así como instalaciones en Tuapse, Sochi y Kursk. Muchos ataques han sido contra depósitos de gasolina y diésel almacenados para su transporte a otros lugares. Tras el ataque a Tiembruk, el gas natural licuado ahora figura entre los objetivos ucranianos. Esto es importante porque Ucrania ya no ataca las instalaciones que producen el producto energético que Rusia quiere vender. También está atacando el suministro inmediato que Rusia tiene disponible, causando retrasos que afectarán a los clientes nacionales e internacionales que mencionamos antes, sumando a este enfoque en los suministros inmediatos de Rusia, especialmente aquellos que vende internacionalmente. Ucrania también ha comenzado a desplegar sus drones marítimos contra los barcos de la flota sombra en cantidades mucho mayores. Columbia Broadcasting System News informa que Ucrania ya ha realizado ataques exitosos contra petroleros que forman parte de esta flota clandestina en regiones lejanas, incluyendo Turquía y África Occidental. Cuando Ucrania destruye combustible que está listo para ser enviado en puertos marítimos como Tiembruk, elimina precisamente las cosas que transportan ese combustible. Con este tipo de ataques, de nuevo, es una evolución constante. Lo que comenzó como ataques ocasionales aislados contra refinerías de petróleo rusas se ha convertido en una estrategia en toda regla, a través de la cual Ucrania elimina los medios de producción y la capacidad de Rusia para satisfacer las necesidades de sus clientes, tanto nacionales como extranjeros. El ataque a Tiembruk es solo el ejemplo más reciente de algo que Ucrania ya hacía. Es notable, porque Ucrania apuntó al gas natural licuado en lugar de gasolina o diésel en este ataque en particular. Esto nos remite a lo que les pedimos recordar antes. Rusia obtiene grandes ingresos por la venta de gas natural licuado, que al igual que el petróleo, paga impuestos. El Kremlin financia la guerra de Putin con esos impuestos. Limitar el gas natural licuado que Rusia vende beneficia a Ucrania en su defensa a largo plazo. A diferencia del petróleo en los últimos meses, el gas natural licuado sigue siendo una fuente de ingresos bastante estable para Rusia. El 1 de diciembre Reuters reportó que las exportaciones rusas de gas natural licuado bajaron 2% entre enero y noviembre de 2025. Aún así, Rusia vendió 284 millones de toneladas métricas. Para gran disgusto de Ucrania, una enorme cantidad de este gas natural licuado se está vendiendo a los aliados que están apoyando a Ucrania con ayuda militar. High North News destacó ese problema en un artículo del 30 de octubre, donde acusó a la Unión Europea de hablar con dureza sobre Rusia, pero luego no respalda sus palabras con acciones. En el área de gas natural licuado, la Unión Europea importó cantidades récord de este combustible ruso en 2025, en vez de reducirlas. El bloque importó un 7% más de gas natural licuado durante los primeros 6 meses de 2025 que en el mismo periodo de 2024. Y al hacerlo, la Unión Europea inyectó otros 45.000 millones de euros, o alrededor de 52.000 millones de dólares, en las arcas rusas. Las cifras aumentan mucho más cuando se toma en cuenta el gas por gasoducto y se amplía el alcance a toda la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha importado unos 120.000 millones de euros, o 139.5 mil millones de dólares de estos dos gases en 3 años y medio, según High North News. El rastreador del Instituto Kiel muestra que Europa ha destinado 1.886.000 millones de euros, unos 219.000 millones de dólares, en ayuda a Ucrania. Con 872.000 millones de euros más por entregar, Ucrania recibe más dinero de la Unión Europea, aunque la diferencia no es tan grande como parece. Las cifras de compra de gas no incluyen los miles de millones de dólares en petróleo que la Unión Europea ha comprado a Rusia desde la invasión de Vladimir Putin. Beyond Fossil Fuels informa que el gasto real de la Unión Europea en importaciones de petróleo, gas y carbón es de unos 216.8 mil millones de euros, o cerca de 252.000 millones de dólares. Desde el inicio de la guerra, eso supera en 33.000 millones la ayuda de la Unión Europea a Ucrania y ha causado indignación por el aparente doble estándar europeo.
Quizás veamos otra pista de por qué Ucrania ahora está atacando puertos como Tiembruk y en particular el gas natural licuado de Rusia. Sabe que sus socios europeos aún gastan mucho en gas ruso e intenta cambiarlo. Si la Unión Europea sigue comprando combustibles fósiles a Rusia, Ucrania podría detenerlo destruyéndolos. Hay esperanza en este aspecto, aunque ha tomado mucho tiempo llegar a esta decisión. La Unión Europea dijo el 3 de diciembre que ha acordado reducir permanentemente a la mitad todas las importaciones de gas ruso. Eliminará gradualmente las importaciones de petróleo ruso para reducir la dependencia energética de Rusia. Pase lo que pase en la guerra, ninguna de estas iniciativas será inmediata. La Unión Europea dice que dejará de importar gas natural licuado antes del 31 de diciembre de 2026, dando a sus miembros más de un año para almacenarlo. Si lo desean, el gas por gasoducto no se cortará hasta el 30 de septiembre de 2027. Estos pasos son positivos y pueden permitir que Ucrania enfoque sus ataques de largo alcance en puertos como Tiembruk, que probablemente atienden a clientes fuera de la Unión Europea con el gas natural licuado de Rusia. Mientras Ucrania espera a que la Unión Europea actúe, parece decidida a causar el mayor daño posible a la infraestructura energética de Rusia. Los ataques a refinerías han dañado más a la industria petrolera rusa que 3 años de sanciones occidentales. Kirilo Budanov, jefe de inteligencia de defensa de Ucrania, afirmó esto en el Foro Económico Internacional de Kiev en octubre. Esta es otra verdad incómoda, lo que demuestra que las medidas actuales no bastan. Comentó sobre el daño económico y estratégico que los ataques ucranianos a refinerías han causado a Rusia, calificando sus palabras como una verdad matemática. El ataque a Tiembruk podría marcar el inicio de que Ucrania aplique su estrategia de largo alcance al gas natural licuado ruso, como hizo con los productos petroleros. Ucrania podría considerar que si la Unión Europea y otros aliados no dejan de comprar gas natural licuado a Rusia, entonces tratará de impedir que lo compren. La destrucción de 20 tanques en un puerto en desarrollo es solo el inicio. El sector de gas natural licuado de Rusia podría enfrentar dificultades tan graves como su sector de refinación si Ucrania mantiene su enfoque en este tipo de objetivos hasta 2026. Sin embargo, a medida que Ucrania avanza hacia el futuro, ataca al gas natural licuado. Todo lo que hace ahora aumenta el dolor económico en Rusia, con refinerías fuera de servicio, puertos cerrados y menores ingresos energéticos. Putin se está enfrentando a la verdad muy real de que algo grande se ha roto en Rusia. Descubre qué es ese algo en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de los últimos ataques de Ucrania en territorio ruso. Y gracias, como siempre, por vernos.